Sí. Ponelo acá. Bueno. Se sienta acá cuando llega. ¿Esto es tuyo? No, mío. ¿Y esto? La numerología. No dejaron El aparato. la numerología, ¿viste? Ya. Bueno, ¿Está tu presentación? sí. Bueno, seguimos. Hubo un par de bajas o están todavía en el break. Bueno, nos demoramos un poquitito en la primera parte. Creo que valía la pena seguir el ejercicio completo. Vamos a recomponer ahora el tiempo en el resto de la mañana para poder terminar a la 1. Y como les había dicho que teníamos un invitado especial que nos acompañaba hoy, y para no demorarlo, vamos a hacerlo participar ahora del ciclo. Le damos la bienvenida al doctor José Luis Zerpa, que muchos de ustedes ya lo conocen. El doctor Zerpa fue consejero de esta organización durante varios años, tesorero, me precedió en el rol de tesorero y actualmente es el representante de CABA en la federación con el rol de secretario de la FAPSE. Así que la idea es que José Luis nos comente un poco cómo se ve todo este tema de ajuste por inflación desde su visión país, más algunas otras novedades que tiene. Así que muchas gracias, José Luis, por acompañarnos y la audiencia es tuya. Bueno, muchas gracias, buenos días. Gracias, Silvia, gracias a las autoridades del Consejo, en este caso representado por la doctora Silvia Giordano. Amigas desde, no vamos a decir desde hace cuánto, pero nos conocimos en la Comisión de Auditoría, justamente, de la cual yo también fui presidente, después fue Silvia presidente de la misma comisión, así que venimos trabajando en estos temas hace muchísimos años. A ver, vamos a ver si estamos bien con la tecnología. Ahí está. Bueno, después de ver tantas presentaciones con dibujitos, con fotos y con... Yo soy muy elemental. Yo le voy a decir que me siento un poco frustrado con esto porque ustedes van a ver un blanco y negro, pero yo tengo un hijo que es diseñador gráfico, pero evidentemente no heredé nada de él. Vamos a tratar de hacerlo igual, vamos a ver el contenido, que creo que es lo importante. Yo traté de ponerle un título y no lo encontraba y dije, vamos a hacer solamente 2 reflexiones con estos temas. La primera reflexión referida al ajuste por inflación y la segunda reflexión acerca de la auditoría desde un punto de vista no tan técnico sino conceptual de la auditoría, cómo se la ve hoy en el mercado. Entonces vamos a comenzar por el ajuste por inflación y va a haber conceptos que a lo mejor ya los dijeron o los van a volver a decir, pero son importantes tenerlos en cuenta. El ajuste por inflación yo lo veo realmente como un sinceramiento de la economía de las empresas, pero hoy, si nos paramos hoy, yo digo es un sinceramiento pero a medias. ¿A medias por qué? Porque los organismos oficiales, si bien la mayoría, o diría casi todos, ya adoptaron el ajuste por inflación, algunos están un poco reticentes a partir de cuándo se empieza a aplicar el ajuste por inflación y últimamente, en el día de ayer, o antes de ayer, salió una resolución de la CEPIME, que es la que regula la presentación de balances, por ejemplo, de las sociedades de garantía recíproca, que permite ajustar por inflación desde por los balances cerrados a partir del 1 de julio del 2018, pero con los parámetros que toma la FIP para poder ajustarlos. Es decir, si se da la condición de que el primer año la inflación es del 55%, el segundo año del 30% y el tercer año del 15%. O sea que está mezclando conceptos, no como otros organismos como Inspección de Justicia, Comisión Nacional de Valores, que dijeron, señores, para estos organismos adoptamos las normas emitidas por la profesión, las normas contables profesionales. Acá la CEPIME hizo una mezcolanza y dijo, lo vamos a aceptar ajustados por inflación, pero con estos parámetros. Y el otro organismo es la FIP, que si bien, hablando del ajuste impositivo,
que si bien adopta el ajuste por inflación, justamente puso esos parámetros tan altos que lo hace impracticable. Con lo cual es un sinceramiento, pero a medias. Después decimos que esto está entendido en forma integral como uno de los incentivos para ganar en competitividad. Bueno, yo no diría que van a llover las inversiones porque los balances en Argentina se empiezan a ajustar por inflación, pero por lo menos para empresas que tienen que mandar sus balances a sus casas matrices, se van a leer de la misma forma que un balance en cualquier otra parte del mundo, van a poder consolidar y van a poder comparar resultados. Hasta ahora era imposible que una empresa del exterior pueda leer un balance, aunque le digamos cuál fue el ratio de inflación. Lo menos que tenían que hacer era traducirlo a dólares para tener, o alguna moneda dura, para poder tener una idea de lo que ha pasado. Entonces, y no era serio realmente. Entonces, yo no creo, insisto, en que las inversiones van a llover en Argentina porque hagamos ajuste por inflación, pero al tener estados contables de acuerdo a normas internacionales, empezamos a hablar el mismo idioma que se habla en todo el mundo. Por otro lado, el ajuste por inflación elimina las ilusiones ópticas. En lo interno, ya concretamente, lo primero que tenemos que fijarnos es que nos va seguramente a modificar la estructura de costos de una empresa. Si una empresa que tenga uso de intensivo de maquinarias o de bienes de uso y tenga una fuerte posición en activo fijo, seguramente que sus amortizaciones van a tener un peso relativo mayor en la estructura de costos y va a hacer que ese empresario, a través de esa estructura de costos distinta a la que tenía, tome otras decisiones. Ni que hablar de la exposición de los resultados financieros y por tenencia. Nosotros sabemos, y así lo explicaron, llegué a escuchar, y así es, que podemos poner todo en una misma línea, todo lo que es exposición a la inflación, resultados financieros y por tenencia, pero en la medida en que nosotros le podamos mostrar al empresario cuál es la composición o la apertura de ese renglón, va a poder entender mejor cuál es su resultado puro relativo a su actividad y cuál fue un resultado por exposición a la inflación. Y eso es muy interesante porque hay actividades en las cuales con guarismos como los que estamos teniendo de alta inflación, las empresas se conviertan más en un negocio financiero que en un negocio, por ejemplo, de comercio o de servicios. Los CFOs de estas organizaciones tienen que manejar elementos financieros como nunca para poder optimizar su rendimiento. Y a lo mejor una empresa o un comercio que se dedica, no sé, un comercio mayorista, por ir a un ejemplo cualquiera, va a tener que manejar muy bien sus activos, sus bienes de cambio, saber cuándo comprar y saber si se tiene que estoquear o no, porque a lo mejor ese rendimiento puede ser mayor que el rendimiento o el margen que le deja su actividad normal. Nos cambia el signo del resultado. Ustedes ven a través de los ejercicios que un resultado histórico que da ganancia puede dar ajustado por inflación pérdida y viceversa, un ejercicio histórico con pérdida que se puede convertir en ganancia de acuerdo a la posición monetaria de sus activos y sus pasivos. Y esto desde el punto de vista del accionista y está sentado en una bomba de tiempo, porque puede haber accionistas que estén reclamando la distribución de dividendos que no son genuinos y la sociedad se pueda estar descapitalizando, o viceversa, repartición o votación de dividendos que no cumplan con, o mejor dicho, que no estén ajustados por inflación y son dividendos ficticios. Y por último, una tasa abusiva del impuesto a las ganancias. Esto también es el empresario, cuando ve que uno le dice que tiene una pérdida ajustada por inflación, dice, pero igual tengo que pagar ganancias, igual vas a tener que pagar ganancias hasta que la AFIP no implemente el ajuste por inflación. Y entonces en realidad pasa a pagar un impuesto por inflación y no un impuesto a las ganancias.
Y después hay una cuestión de posicionamiento profesional, es decir, cómo se posiciona el profesional frente a estos acontecimientos. Y yo creo que el posicionamiento es mucho mejor que el posicionamiento que teníamos cuando teníamos resultados históricos. ¿A quién no le habrá pasado tener que ir a explicar un balance al dueño de una empresa? Y entonces empezábamos por el cuadro de resultados y le decíamos, bueno, según el cuadro de resultados, este ejercicio se ha ganado X cantidad de pesos. Entonces el empresario empezaba a fruncir el ceño y decía, pero ¿cómo si yo no pude cambiar el auto? Yo apenas tuve que retirar para vivir, se me achicó el capital de trabajo y el contador me dice que yo gané y que además tengo que pagar impuestos. Y uno entonces levantaba los hombros y decía, bueno, vamos a ver si se lo puedo explicar por el estado de origen y aplicación de fondos. Y entonces todo lo que explicaba Martín hace un rato, ¿no es cierto? Es decir, parto del efectivo, cobré tanto, pagué tanto, y aún así el empresario seguía pensando que le están diciendo que ganó plata, que tiene que pagar impuestos a las ganancias y él no la ve por ningún lado. Yo creo que hoy, con un balance ajustado por inflación, vamos a estar en mejores condiciones de explicarles a empresarios cómo generó ese resultado, sea pérdida o sea ganancia, va a ser mucho más transparente y le va a dar credibilidad a esta herramienta que es el balance, que son los estados contables, que hace mucho que el empresario no lo puede utilizar como herramienta de gestión. Cuando el empresario vea que ese balance lo puede utilizar para tomar decisiones, nuestro posicionamiento se va a enriquecer frente a ese empresario. Y bueno, ahora llegó el espacio para la catarsis. Hagamos toda la catarsis ahora. Está todo muy lindo. Yo tuve que emplear una cantidad de horas para capacitarme para hacer el ajuste por inflación. Tengo que emplear cierta cantidad de horas para ajustarle a ese empresario el balance por inflación porque él no tiene los recursos, se lo tengo que auditar, etcétera, etcétera, etcétera. Invertir una cierta cantidad de tiempo, pero a la hora de pasarle la factura, el empresario me dice, ¿pero cómo no estaba todo incluido? Y es una preocupación, yo entiendo que es una preocupación, pero esto es una preocupación que tenemos que saber manejar los profesionales y se pueden dar distintas situaciones. Si yo con esa empresa firmé una... ¿Cómo es esto? Si yo con esa empresa firmé una carta convenio, por ejemplo, donde quedaba bien claro que cualquier trabajo extra al asesoramiento rutinario se iba a cobrar de acuerdo a las horas reales incurridas, a un valor horario que se convendría con el cliente, no tendría ningún problema. Le digo, mire, yo acá invertí tanta cantidad de horas, por el valor horario esto es tanto. Esa es una situación. La otra situación es que yo no haya firmado ninguna carta convenio, entonces que lo tenga que negociar en este momento con el empresario, y ahí va la capacidad de negociación que cada uno de nosotros tengamos para conversar con ese cliente. Pero si, a pesar de todo esto, no se da ninguna de estas dos situaciones, es decir, que yo no podría ir a hablar con el empresario porque sé que es una pyme que está atravesando por un momento realmente delicado, porque me está pagando la factura atrasada, porque está atrasado con los pagos a los proveedores. Por una serie de motivos, yo veo que no es el momento ni la oportunidad para ir a hablar con este empresario. Yo digo que todo esto y todo este posicionamiento a la larga, directa o indirectamente, va a hacer jerarquizar nuestra profesión. Cuando el empresario sienta la necesidad de ver ese balance y que alguien le explique qué pasó con su empresa y qué es lo que posiblemente pueda pasar de acá en más, ese valor agregado yo creo que en algún momento lo va a valorar y nosotros como profesionales tenemos que hacerlo valer. Y al final del día vamos, de alguna manera o de otra, resarcirnos de esta inversión que estamos haciendo en capacitarnos y en poder llevar adelante el ajuste por inflación. Al revés. Ay, no. Bueno, esto brevemente con el tema de ajuste por inflación, tema auditoría. ¿Qué se espera hoy del profesional en ciencias económicas? La mayoría, entiendo que los que estamos en este auditorio somos especialistas en contabilidad, en auditoría y, por supuesto, como valor en impuestos. O algo de impuestos tenemos que saber. A ver,
cine catástrofe, no pasa nada. Es decir, seguiremos siendo especialistas en contabilidad, en auditoría, pero yo digo, me parece que se nos está corriendo el foco y nosotros tenemos que ver para dónde está apuntando ese foco hoy en día. Para dar solamente un ejemplo, puedo mencionar el tercer Congreso Internacional de Compliance, organizado por la Asociación de Ética y Compliance, en sus siglas AASC. En octubre del 2018 se dijo que la causa de los cuadernos está involucrando aproximadamente unos 35.000 millones de dólares y los sobrecostos en los contratos de obra pública sobrepasaban el 25%. Yo digo, nosotros como profesionales en ciencias económicas podemos estar, es decir, es un tema que nos toca, que no nos toca, podemos hacernos los distraídos con esto. Yo creo que no. Si bien ninguno de nosotros está o estuvo involucrado en estos temas, yo creo que la profesión tiene que estar atentos, porque somos nosotros, en definitiva, los que manejamos los grupos, que manejamos la cifra de estos grupos, o de estas empresas, o de otras empresas. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿qué se espera hoy del profesional de ciencias económicas? ¿Que sea solo especialista en contabilidad, auditoría e impuestos o no? Tiene que ser y tiene que tener una mirada mucho más amplia. Se requiere mayor involucramiento. Nos están pidiendo que los profesionales en ciencias económicas nos involucremos más en los problemas que hoy por hoy acosan a nuestra sociedad. No alcanza con balances ajustados por inflación, con informes de auditoría sin salvedades, sino que las empresas van a estar también juzgadas por sus acciones. Su relacionamiento con la sociedad es muy importante. La reputación se convirtió en una herramienta clave de gestión, no solo para la generación de valor en cuanto a la retención de clientes y nuevos talentos, sino que también para la propia subsistencia. Insisto, no basta a una empresa presentar buenos balances con ganancias genuinas donde sus accionistas se sirvan de esas ganancias, sino que la sociedad juega un papel importante en ese relacionamiento. Se cortó. No. Apreté mal. Y entonces, por citar alguna circunstancia que nos lleva a este razonamiento, podemos decir que a partir de la ley 27.401, que es la de responsabilidad penal para personas jurídicas, las empresas están de alguna manera mirando temas tales como programas de integridad y cumplimiento, confección de matrices de riesgo, gobierno corporativo, implementación de códigos de ética, plan de capacitación del personal y un montón de acciones más que hacen que a la hora de ser juzgados o si nos toca algún tipo de denuncia en alguna empresa, si la empresa puede demostrar de alguna manera que tiene un programa de integridad, que tiene matrices de riesgo que califican o clasifican al riesgo en alto, medio y bajo y que se trabaja desde la auditoría interna en ese tipo de riesgos, de que hay informes, de que hay un director dentro del directorio que es el responsable de hacer cumplir las normas, si hay un código de ética que realmente se cumple. Insisto, si en algún momento hay alguna denuncia sobre esa empresa y la empresa puede mostrar que cumple con estos requisitos, seguramente va a ser tenido en cuenta favorablemente por el juez que tenga que bajar el martillo y dictaminar si hubo o no una causalidad penal para la compañía. Bueno, ¿y cómo se relaciona la auditoría con todo esto? Es decir, bueno, está bien, esto es una cuestión de la empresa, es una cuestión a lo sumo de la auditoría interna, pero nosotros como auditores externos de estas empresas, en principio podemos afirmar que si la empresa cuenta con todos esos elementos, con manuales de procedimiento, con códigos de ética, con matriz de riesgo, nosotros al
incorporar en nuestros procedimientos de auditoría la revisión de todos esos elementos con los que cuenta la empresa, podemos afirmar que tenemos un gran camino recorrido. Y ahí es donde, y está subrayado por eso, ahí me animé a ponerle un color distinto a la transparencia, lo puse en color azul porque después vamos a volver sobre este tema, y que es el cambio de enfoque y planificación de la auditoría. Por supuesto que se nos van a simplificar los procedimientos sustantivos. Nosotros antes teníamos concebida la auditoría como con una serie de procedimientos sustantivos que nos daban la certeza de que si se cumplían o si estaba dentro de los parámetros o dentro de los rangos, dábamos por bueno lo que estábamos revisando. Procedimientos basados más en la matriz de riesgo. O sea, nosotros mismos vamos a elaborar matriz de riesgo independientemente del que elaboró la empresa, considerando cuáles son los riesgos altos, medios y bajos de cada uno de los sectores y a los que le vamos a prestar mayor atención. Las empresas están manejando gran cantidad de datos, llamado Big Data, y nosotros, como profesionales, nos vemos obligados en la auditoría a manejar también cada vez más cantidad de datos. Tenemos que primero obtener esa mayor cantidad de datos, después analizarlos y después sacar nuestras conclusiones. Entonces, las herramientas hoy, los softwares son distintos. Hoy ya un ACL, digamos un sistema de ACL en una auditoría es lo más normal o lo más común, y tenemos que acudir a lo mejor a otro software, a otro tipo de software que nos permita manejar mayores cantidades de datos, que analicen. Los mismos software integrales de las compañías, los ERP, ya de las pequeñas y medianas empresas cuentan con estos programas analíticos donde realmente nos dan una información invalorable, y ya realmente no tiene sentido tomar muestras. Hoy, en tiempo real, podemos estar analizando el universo, a lo mejor de algún rubro de la empresa, y no basarnos en muestras, y podemos llegar a conclusiones mucho más fidedignas en menor tiempo. Para dar otro ejemplo, la toma de inventarios. Yo recuerdo cuando empecé en esta tarea, que todavía era estudiante y trabajaba en un mediano estudio, digamos, que tenía por cliente, y lo voy a decir porque ya no existe más el cliente ni el estudio, tenía de cliente a una sastrería emblemática que los que peinamos canas acá nos debemos acordar, que se llamaba Thompson y Williams, que estaba en la calle Esmeralda. Por ahí escucho risas, no sé por qué, pero bueno, a mí con un equipo yo era un junior, recién era el primer inventario que tomaba, y fui, me acuerdo, con el gerente de auditoría y unos cuantos ayudantes más a tomar el inventario en la sastrería Thompson y Williams, entre un viernes y un sábado, y había un cartel en la puerta que decía cerrado por balance. Hoy no nos imaginamos una compañía que diga o que cierre un día o una tarde cerrado por balance. Y ahí nos metíamos entre los depósitos y entre las vidrieras y controlando los marbetes, lo que decía el marbete, tanta cantidad de pantalones y tanta cantidad de calzoncillos. Y era así, era perder el tiempo en a lo mejor tener una diferencia que no era material. Y bueno, hoy ya se están utilizando otros sistemas de toma de inventario. Hoy, por ejemplo, están usando drones para tomar la cantidad de ganado que hay en un campo, o ese mismo ganado tiene insertado un chip que no solamente les permite contar cuántas cabezas de ganado hay, sino que le da hasta la temperatura que cada animal tiene. En fin, la tecnología no nos tiene que alcanzar. Si nos alcanza, nos tenemos que subir arriba de la tecnología, y desde el punto de vista de auditoría creo que tenemos que ir evolucionando, si no las empresas lo van a hacer por nosotros y no vamos a tener cómo controlarlo, eso es lo peor. Bueno, entonces la auditoría deberá analizar
Para hacer hoy un plan de auditoría se deberá analizar cuál es el panorama económico en curso y venidero y su impacto en la organización. Hoy, con economías no solamente domésticas, sino a nivel mundial, vemos que cambia permanentemente y eso nos afecta directa o indirectamente a la compañía que estamos analizando. Aprovechar la tecnología para realizar una auditoría a medida. Hoy las auditorías son prácticamente customizadas, es decir, una auditoría customizada es lo que yo les estoy diciendo, es decir, para determinado rubro utilizar la tecnología apropiada, utilizar la metodología apropiada, es una auditoría a medida. Tener en cuenta la sinergia entre los distintos sectores de la organización, como veíamos, por eso es que subrayábamos ese renglón en azul en el slide anterior. Es decir, tener en cuenta la sinergia que tenemos que tener entre los distintos sectores de la organización, midiendo el riesgo, relacionado con auditoría interna, relacionado con la gente de compliance. Dentro del plan de auditoría continua, contemplar cómo monitorear el ambiente de control y definir las alarmas y gestionar los reportes. Y, por supuesto, ante la vigencia de normativas como la Ley de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas y otros como, por ejemplo, de la UIF, que nos daría para todo otra mañana más charlar sobre esto, tenemos que saber cómo actuar en caso de detección de delitos internos. Yo no los quiero seguir aburriendo más con todo esto. El objetivo de esta charla era simplemente que abramos los ojos, estemos atentos a estas nuevas tecnologías, estemos atentos a ver qué están haciendo nuestros clientes con todo esto y si no están haciendo nada nosotros poder alertarlos y si ellos ya están haciendo, subirnos al caballo y acompañarlos. Lo que estoy seguro que no podemos hacer es quedarnos quietos. Así que, para terminar, yo diría que a pesar de que tengamos amenazas con todo este tipo de situaciones, amenazas, digo, en lo profesional, ¿no es cierto? Es decir, pero son desafíos en realidad que tenemos que tomar, vamos a estar tranquilos o con la tranquilidad de haber hecho un buen trabajo. Muchas gracias y que sigan aprovechando esta jornada. Bueno, le agradecemos al doctor Serpa su participación y su acompañamiento en el ciclo. Y retomamos el ajuste por inflación Vuelven a en los su números. estado puro. Bueno, gracias, José Luis. Hernán retoma el tema de ajuste por inflación, el teorema de las variaciones. Sí, a ver, vamos a tratar de explicar un poquito una metodología para tratar de hacer simple algo que parece muy complejo, que es el ajuste por inflación, con algo que en la mañana se mencionó que probablemente sea la parte más difícil, que es identificar precisamente alguna forma práctica de depurar los resultados financieros y de tenencias del ente. Ustedes saben que un teorema básicamente es una proposición que lo que trata de hacer es demostrar algo que se propone como cierto. Entonces lo que vamos a hacer acá es plantear este teorema de las variaciones y vamos a después demostrar numéricamente cómo cierra, para que vean cómo en una empresa con estructura pequeña se puede llegar a hacer esto y que probablemente el trabajo más dificultoso esté en la obtención del dato base. Es decir, el procedimiento que vamos a ver ahora no garantiza la exactitud, gracias porque me apuntó, la exactitud del procedimiento. Lo que sí garantiza es estar tomando todas las variaciones desde el momento en que uno lo tiene que tomar y también imputándolas al resultado que corresponde. A ver, pensemos cuál es el fundamento de lo que vamos a tratar de querer de comprobar. ¿Todos estamos de acuerdo en que activo más resultados negativos nos tiene que dar igual a pasivo más patrimonio neto más los resultados positivos? Sí, ¿no? En eso creo que vamos a coincidir. Con lo cual, imaginémonos un mundo ideal, como el que comentábamos con el doctor Seltzer durante el break, donde yo tuviese que reexpresar todo por un único índice.
El activo reexpresado sería igual a los resultados negativos reexpresados más, o mejor dicho, el activo reexpresado más los resultados negativos reexpresados sería igual al pasivo reexpresado más el patrimonio neto reexpresado más el resultado positivo reexpresado, si todo se reexpresara por un único índice. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no? Ese sería el mundo ideal. Pero ¿qué vimos en el mundo real? Que a nivel de activos y pasivos hay algunas partidas que se reexpresan y otras que no. Por eso este tema de las partidas en moneda anterior al cierre y las que no están en moneda anterior al cierre, con lo cual ese mundo ideal se nos rompe. Porque tenemos una partecita del activo que va a estar reexpresado y otra partecita del activo que no lo va a estar y otra parte del pasivo que va a estar reexpresado y otra parte que no. Eso nos va a generar una serie de diferencias porque la igualdad tiene que seguir manteniéndose. Entonces lo que vamos a ver es cómo matemáticamente podemos justificar esas diferencias en 6 pasos. Ahí, 6 pasos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos 6 pasos, esa metodología de trabajo? Lo más difícil, yo les diría que la parte más difícil es la número 1, que es obtener los saldos acumulados del balance de saldos mes a mes del cliente. Con la información base bien preparada, la probabilidad de fallar es bastante baja, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos esa información, tenemos que hacer lo que había explicado Martín al comienzo, que es determinar el punto de partida, es decir, los saldos iniciales en moneda de ese momento, en moneda del inicio. El segundo paso va a implicar determinar las variaciones intermensuales. El tercer paso va a consistir en obtener los índices que corresponden a cada mes del periodo que yo estoy reexpresando, incluyendo los saldos iniciales, y además calcular los coeficientes que corresponden a cada uno de esos meses. Y esto lo voy a hacer para cada intersección columna-fila, que básicamente sería la intersección cuenta-mes. Por eso es un índice y un coeficiente cuenta-mes, ¿sí? Luego lo que hacemos es multiplicar todos los saldos que obtuvimos en el paso 2 por los coeficientes cuenta-mes que obtuvimos en el paso 3.2, por así decirlo. Y luego lo que hacemos es obtener la información en pesos de cierres teóricos o ideales y comparar con los pesos de cierre reales. En función de eso vamos a obtener unas diferencias que vamos a poder identificar y asignar. Entonces vamos a ver cada uno de estos pasos de manera numérica, ¿sí? Primer paso, pedir la información. Lo voy a trabajar también para 3 meses. Diciembre del 17, enero del 18, febrero del 18. Un balance muy simple, ya está la clasificación hecha. La empresa solo tiene moneda local, moneda extranjera, bienes de uso, con su depreciación acumulada, el impuesto a las ganancias a pagar. No tiene pasivo por impuesto diferido en el histórico. Capital, resultados no asignados, ¿sí? Saqué el tema de la reserva, ya eso lo vimos antes del break. Y luego tenemos el acumulado a enero del 18, febrero del 18, marzo del 18. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en el punto 1.2? Una vez que obtuvimos toda esta información. Llegar al punto de partida, como habíamos visto al comienzo, reexpresando desde el momento en que cada partida esté expresada. Es decir, lo que está en colorcito verde, que es moneda de cierre, lo dejaré por el mismo importe, lo multiplicaré por 1, y aquello que haya marcado en colorcito rojo, moneda anterior, tendré que ir a buscar en moneda de qué momento está. Yo aquí tomé como que todo lo histórico está en moneda del momento en que se suspendió el último ajuste, que fue febrero de 2003, y lo multipliqué por 7,52, obtuve el pasivo por impuesto diferido, como determinó Martín a la mañana, y por diferencia, acá tenemos un caso donde la empresa en histórico tenía 50.200 pesos de resultados no asignados positivos que se le convierten en pérdidas acumuladas de 4.555. ¿Sí? Hasta ahí, primer paso. Esos son los pesos, el saldo inicial en pesos de inicio que tengo que tomar. Ahora, ¿qué hago? Obtengo las variaciones intermensuales. ¿Cómo las voy a obtener? Bueno, fíjense ahí, en la columna que digo, enero del 18 voy a hacer enero menos diciembre del 17. En la que dice febrero voy a hacer febrero menos enero. En la que dice marzo voy a hacer marzo menos febrero. Entonces voy a poder obtener las variaciones intermensuales de enero a nivel histórico, las variaciones intermensuales de febrero y las variaciones intermensuales de marzo. ¿Sí? ¿Qué voy a poner en la columna de diciembre? En la columna de diciembre lo que voy a poner son los saldos iniciales, pero en moneda de pesos de inicio.
y esos son los datos que voy a tomar como planilla 2 para multiplicarlos por los coeficientes índice mes. ¿Qué voy a hacer ahora? Para cada cuenta voy a tomar el índice de la tabla que que publica la Federación, ¿sí? Esos son los índices, si quieren después cotéjenlos, sin decimales, oculte decimales, pero son esos los índices. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, sacar el índice que me lleve el coeficiente que me lleve la información que tenía en caja en diciembre del 17 a moneda de marzo del 18, que es el cierre que estoy realizando, ¿qué haría? Obtendría el coeficiente dividiendo marzo del 18 por diciembre del 17. Y así lo voy a hacer por cada una. Por eso el paso 3.2 es obtener la tabla coeficiente mes cuenta. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, luego lo que hago es multiplicar la tabla que obtuve en el paso 2 por esta. Y lo que hago es, como yo siempre me mantengo con el mismo plan de cuentas, y voy copiando en cada hoja de Excel el mismo plan de cuentas, pero en cada casillero tengo un dato distinto, lo que hago es pedirle al Excel que me tome del dato anterior ese valor. Entonces, ¿estos números qué significan? Nada. En principio es solamente las variaciones intermensuales más el saldo en poder de compra de inicio multiplicados por el coeficiente mes que le corresponde a la celda de igual posicionamiento que obtuve en el paso anterior. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo obtener los saldos teóricos al cierre? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo voy a obtener esos saldos? Una cosa que me estaba olvidando. Acá tengo que hacer un análisis de imputaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor si me vuelvo para atrás, yo voy a tener ahí que hay una variación intermensual del impuesto a las ganancias a pagar y del gasto por impuesto a las ganancias de 13.354, que es la provisión trimestral que yo calculé. La provisión trimestral no está en moneda de cierre, porque se fue generando por los resultados que yo fui produciendo a lo largo de todo el trimestre. Entonces uno podría decir que tengo que hacer una provisión por cada mes. No, una solución práctica que uno podría tener es calcular una provisión y una variación intermensual basada en la actualización por un coeficiente que tome en el denominador el promedio de los índices del trimestre. ¿Sí? Entonces, eso lo tendríamos que hacer con cualquier partida que surja de acumulaciones sucesivas y entonces ya tengo la tabla del paso 2 corregida para reflejar ese efecto. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que hago? Paso 5, obtengo los saldos de cierres teóricos, que es básicamente sumar cada fila, ¿sí? Cada línea, y entonces vamos a cuánto nos da esos saldos teóricos. Sería una columna adicional a la anterior, porque si no me iría para allá. Esos saldos, fíjense que en el control me van a balancear en cero. No hay forma de que no me balancees. ¿Pero eso qué es? En el teorema sería el segundo paso, el mundo ideal, donde yo todo lo multipliqué por los índices del mes. En el mundo real, en realidad, lo que me tiene que quedar en caja, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, es lo que tengo al cierre acumulado real. En bienes de uso, el costo histórico, si no tuve ningún alta que pueda estar mal entre mi planilla y lo que tomé a nivel de variación intermensual, tendría que estar bien. La depreciación acumulada va a estar mal. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que hacer para calcular la depreciación acumulada es tomar la depreciación acumulada inicial, anticuándola desde febrero, obtener el índice desde febrero 2003 a marzo del 18, el coeficiente es 11.1 y obtener la depreciación acumulada actualizada. Luego el impuesto a las ganancias a pagar, como está expresado en cierre, tiene que quedar como tiene que quedar. El impuesto diferido lo vuelvo a calcular como ya vimos en el paso anterior, con lo cual no me voy a detener demasiado en explicar cómo lo calculo. Y el capital me va a quedar como está, los resultados no asignados me van a quedar como están y todas las cuentas de resultados las voy a tener exactamente igual. Pero ¿cuál es el problema? Que si ahora hago la misma suma en el control, voy a tener una diferencia. La diferencia total es de 196.691. ¿Qué tengo que hacer? Identificar en el paso 6.1 las diferencias, en el paso 6.2 asignarlas. Entonces, ¿cómo hago? Hago la columna real versus teórico y entonces ahí tengo las variaciones, ¿sí? Que me explica ese total. ¿Cómo hago para asignar esas variaciones? ¿Sí? Que sería el paso anterior. Preguntarme contra qué juega cada partida en función a qué me está explicando la variación entre el real y el teórico por cada cuenta. Caja, ¿qué es lo que me va a explicar? A ver, caja en moneda local. El RECPAM, ¿no? Entonces lo voy a asignar a RECPAM. Caja de moneda extranjera, ¿contra qué juega?
contra la diferencia de cambio, ¿sí? No llego a ver bien de acá. La diferencia de la depreciación acumulada, ¿contra qué juega? Contra la depreciación del ejercicio, ¿sí? Entonces juega contra la cuenta de gasto por depreciación. El impuesto a las la diferencia en el pasivo por impuesto a las ganancias a pagar, no, contra el RECPAM, porque es un pasivo monetario sin cláusula de ajuste en intereses, ¿sí? Entonces juega contra el RECPAM. ¿Y el pasivo por impuesto diferido contra qué juega? Contra el gasto por impuesto diferido. Entonces, ¿qué hago? Como esto está trabajado deudor, que esto no lo aclaré al comienzo, todo lo que es deudor póngalo en positivo, acreedor en negativo, entonces voy a decir, bueno, voy a tomar las columnas que corresponden y voy a hacer la asignación. Lo que es RECPAM, que va a ser estos valores que ahora se tendrían que ir poniendo en colorcito, que no sé por qué no avanza. Ahí, ahora. Bueno, no sé por qué no se llegó a ver, pero en realidad ven cómo yo lo que fui haciendo fue poner la sumatoria de todos los valores con el signo contrario abajo, ¿se entiende? Es decir, los 259.278 que puse en la línea gasto por depreciación, ¿qué fue? Tomar lo que tengo arriba y lo pongo como espejo con el signo negativo abajo. Lo que tengo, los 6.389, lo tomé de arriba de lo que identifiqué como depuración de gasto por depreciación, perdón, el gasto de tipo de cambio, y lo pongo abajo ajustando a la reexpresión del tipo de cambio repotenciada. Las que es RECPAM las sumé y las puse en una sola línea, y la que es impuesto diferido lo puse en la línea de impuesto diferido. Con lo cual, ¿ahora qué tendría que hacer? Ahora lo que tendría que hacer es llegar a los pesos de cierre, que básicamente a nivel de lo que sería activo, que acá sí me vengo para acá, esperen, lo que hice fue activo, pasivo y patrimonio. Yo voy a sumar la columna 6, va a ser igual a la 4. Es decir, lo que tengo en activo, pasivo y patrimonio pasa como lo que tengo en pesos reales cierre, ¿sí? Y lo que son las cuentas de resultados tendría que poner la columna 4 más la variación asignada de acuerdo con lo que hice en la columna 5. ¿Sí? Entonces, si hago eso, que lo tendría que hacer en una columna más para allá, pero no me da la pantalla, lo que voy a tener es todo depurado en 6 pasos. ¿Sí? Y hice la presentación. Obviamente esto funciona muy bien para una empresa pequeña, ¿sí? Ustedes me dirán, ¿pero esto funciona en la vida real? ¿Está probado? Sí, está probado que funciona y se los puedo asegurar por experiencia propia, ¿sí? De hecho, ahora estamos trabajando con una compañía para esto, convertirlo en una especie de solución informática que permita directamente pedirle la información base a la compañía, hacer una parametrización de cuentas y que directamente uno, exportando la información a Excel, uno lo pueda subir y obtener la información ajustada, y después quedará hacer el análisis de las cuentas para asegurarnos después que a nivel de auditoría todo esto está validado, porque obviamente si la parametrización de las cuentas que tienen que tener alguna diferencia y la asignación de la cuenta contrapartida va a estar mal la imputación, va a cerrar numéricamente, pero línea a línea va a estar todo mal. Por eso digo, este procedimiento lo que hace es agilizar todo el procedimiento, pero ¿dónde está la laboriosidad de todo esto? En la seguridad que yo tenga sobre los datos base. Esa es la parte fundamental. ¿Y en qué se basa esto? En que básicamente las partidas monetarias y no monetarias están descompuestas, en las que no tienen cláusulas de ajustes en intereses y las que sí tienen cláusulas de ajustes de intereses, y las no monetarias están las que son medidas al costo y las que están el valor corriente y las que están medidas al costo. Todo esto es en moneda de cierre y esto es en moneda anterior. Esta reexpresión es la que nos sirve a efectos del paso 1 del proceso secuencial, que es la clasificación entre las partidas que voy a reexpresar o no. Ahora bien, esto lo saco y todas las diferencias que se ocasionan con cuentas que son monetarias, sin interés ni cláusula de ajuste, lo que me van a explicar, la diferencia entre el teórico y el real, es la comprobación del RECPAM. Todo lo que voy a tener acá, en las que son monetarias pero con cláusula de ajuste de intereses, las variaciones entre el teórico y el real, si las agrego a los resultados financieros y por tenencias repotenciados, es decir, ajustados de acuerdo con el mundo ideal, lo que voy a obtener es cada línea de resultados financieros y de tenencia depurado de su efecto inflacionario. Y si tomo las que son
medidas, las no monetarias, medida del costo, lo que voy a estar depurando son los resultados financieros y de tenencia, en este caso serían más de tenencia que financieros, de activos no monetarios. Por ejemplo, los cambios en la evaluación de los activos biológicos, de las propiedades de inversión medidas a valor razonable, etcétera, etcétera. Y las que están medidas sobre la base del costo histórico, lo que voy a estar haciendo es asegurándome que los resultados vinculados con los activos medidos a costo histórico, por ejemplo, los gastos por depreciaciones, están correctamente medidos en poder de compra de cierre. Con lo cual, fíjense que esto cierra, ¿sí? Y que el problema acá, en este tema del teorema de las variaciones, está en la sistematización y en la obtención de los datos base, ¿sí? Así que bueno, era simplemente para mostrarles, como decía al comienzo, un teorema, una proposición, demostrarla matemáticamente y ofrecerles una metodología alternativa para poder hacer algo complejo de una manera simple. Así que si después hay alguna pregunta, quedo a disposición. Muchas gracias. ¿Sí? Silvia. Muy bien. Bueno. Muchas gracias, Hernán. Vamos retomando tiempo. Me toca a mí ahora hablar un poco sobre qué pasa en la auditoría de un estado contable ajustado por inflación. Las empresas presentan su balance, el balance debe ir acompañado con el informe del auditor. La mayoría de nosotros firmamos ese informe de auditoría. ¿Qué recaudo especial deberíamos tomar frente a esta circunstancia? Entonces nos hacemos una primera pregunta, ¿no? ¿Qué representa la novedad del reconocimiento contable del ajuste por inflación en un proceso de auditoría que ya se inició, ¿no? O sea, las auditorías del año 18 ya están avanzadas y hoy estamos tomando conciencia de que además hay que hacer el ajuste por inflación. Entonces, un poco como orden de grandes ideas y yendo a las fuentes, ¿no? Para dejar claridad en esas grandes ideas. Estamos hablando de una nueva norma contable a aplicar, entonces me enfrento como auditor a una nueva norma contable que me genera riesgos adicionales que debo considerar en el proceso. Uno de esos grandes riesgos adicionales son cambios en los sistemas de información. Cuanto más compleja sea la empresa que estoy auditando, más dependiente de sus sistemas va a estar y más necesidad de tener una solución informática para resolver el ajuste por inflación y en consecuencia revisarlo. El gran tema que hoy se habló bastante a la mañana, la materialidad. ¿Me cambia la materialidad frente a un balance ajustado por inflación? ¿Y qué tengo que exponer en las notas y en el informe de auditoría frente a ese balance ajustado por inflación que estoy auditando? Un poco esta problemática de la inflación requiere consideración en todas las etapas de auditoría, en el planeamiento, en la ejecución, en la finalización, solo que hoy estamos para este ejercicio puntual con la etapa de planeamiento ya hecha, en plena ejecución, muy cercanos de la ejecución. ¿Cómo retomamos? ¿Cómo hacemos un recalculando? ¿No? Pues ya inicié el proceso de auditoría del ejercicio. Entonces, un poco deberíamos asimilar el hecho cuando aparece, estamos en la mitad de la auditoría y aparece un hecho nuevo, invasivo del estado contable que estamos revisando. Entonces hay que revisar el planeamiento que hicimos, reconsiderar algunas decisiones que hemos tomado, tomar algunas nuevas definiciones, para luego del análisis concluir si corresponde o no modificar básicamente dos cosas. Una, si corresponde cambiar la carta convenio que celebramos y si corresponde hacer algún cambio a la planificación. Cambios a la planificación, seguro. Cambios a la carta convenio, depende de lo que haya acordado en su momento. Particularmente, algo que estuvimos hablando hoy, el tema de los honorarios. ¿Qué riesgos adicionales nosotros entendemos que hay que considerar dentro de los más relevantes? ¿Sí? Básicamente, me preocupa el tema de los cambios en los sistemas y en los nuevos controles, ya que para generar el estado contable ajustado por inflación, establezco otra forma de computar las cifras y la empresa va a tener que establecer controles para llegar a esas nuevas cifras. Esta problemática de los cambios en los sistemas y los nuevos controles
Va un poco de la mano del tamaño y la complejidad de la organización. Una empresa simple que tiene un sistema muy tranquilo y muy simple de registración, que no tiene muchos controles automatizados, va a ser una transición sin mayores riesgos. Una empresa que depende mucho de sus sistemas de información, que adicionalmente, llegado el caso, el auditor deba opinar sobre ese sistema de control interno, ahí la complejidad y la necesidad de cambio es mayor. Me refiero a auditorías integradas, por ejemplo, o auditorías donde esté aplicando las normas internacionales de auditoría, que esto lo prevén con mucho más detalle. Pero en general, y para hacerlo simple, lo que debería revisar en los cambios a los sistemas va a depender de si la empresa registra sus operaciones en base a algún enlatado o tiene una solución propia. ¿Qué vulnerable es al cambio de esa solución? Porque seguramente alguna modificación a ese sistema alguien le va a poner. Si puedo testear ese cambio o no me va a dar el tiempo, voy a tener que trabajar en frío sobre las cifras sin poder testear esos cambios a los programas. Y después, ¿cómo se hicieron esas definiciones? En general, las soluciones enlatadas vienen de la mano de que alguien agarra la planilla del plan de cuentas y define: esta se ajusta, esta no se ajusta, esta se ajusta por índice, esta se ajusta por índice específico, o en otros casos dirán esta es monetaria, esta no es monetaria. Esa clasificación de las partidas van a ser la base del resto del cálculo. Entonces, si lo tengo mal clasificado en la raíz, el resto del cálculo puede dar cualquier cosa. Entonces, ¿cómo reviso ese cambio a sistema? Pasa a ser relevante. ¿Y qué controles le pongo para asegurar que esos cambios sucedieron adecuadamente? ¿Qué índice es el que estoy aplicando? ¿Estoy tomando la tabla adecuada para hacer los cálculos matemáticos? La fecha de origen pasa a ser un dato muy relevante. Nosotros veníamos viviendo en un mundo de, durante 15 años, lo relevante era el año de alta, o el año de las, o sea, la fecha de origen, la parte mensual, en la medida que utilice ajustes mensuales o coeficientes mensuales, pasa a ser relevante. Los valores de origen unificados, ajustes posteriores se deben llevar a los valores iniciales. Partidas que tengan algún índice específico o que dependan del activo. Chequear, por ejemplo, que en la planilla de cálculo o en la forma de calcular el ajuste, cuando los gastos se multiplican por el coeficiente del mes, cuando llegue a la línea de amortizaciones no se multiplique por el mes, se vaya a buscar otro dato fuente. Parecen cosas muy claras, muy simples, pero nos suelen llegar a traer los problemas cuando los vamos a revisar. Y después el gran horror de los auditores, que es la prueba del RECPAN. Los que son un poquito más centrados en años, la prueba del REI, ¿no? O sea, ahora le decimos RECPAN, pero para nosotros siempre va a ser el REI, ¿no? Entonces, la prueba del RECPAN. Materialidad. Mi primera preocupación es, ¿necesito una redefinición? Y acá hay algunas cosas básicas que hay que tener en claro. Si el estado contable sobre el cual yo voy a emitir la opinión es un estado contable ajustado, la materialidad va a tener que ser definida sobre la cifra ajustada. Ahí el histórico me desapareció. Y el RECPAM es un resultado ordinario. Por lo tanto, si yo definí la materialidad en base a el 5% del resultado antes de impuesto, el RECPAM está dentro de ese 5% del resultado antes de impuesto. Entonces, dos cosas que seguramente a esta altura, trabajando sobre un cierre de diciembre, no conozco. La cifra ajustada a la cual voy a hacer, porque todavía no hice el ajuste por inflación o no lo terminé de revisar, y cuál va a ser ese resultado del ejercicio ordinario sobre el cual calculo lo material. Es material lo que supere el 5% del resultado antes de impuesto. Y bueno, no sé cuánto va, no tengo idea cuánto me va a dar, porque todavía no terminé el cálculo del ajuste. Entonces, ¿qué hago frente a esa circunstancia? Y acá un poco lo que se nos ocurre, y yendo a lo que van diciendo las normas y demás, si yo definí que la materialidad es los saldos mayores a 100.000 pesos. 100.000 pesos históricos podrían representar
algo distinto que 100.000 pesos sobre una cifra ajustada. En el ejemplo que veíamos antes con Martín, donde el activo se me iba desde 20.000 a 100.000 pesos. Si mi materialidad era 5.000 pesos, 5.000 pesos sobre un total del activo de 21.000, podríamos interpretar que es razonable, o sea, no vamos a cuestionar la forma. Pero seguramente esos 5.000 pesos sobre 102.000, a lo mejor es mucho menos que material. ¿Y a qué llego acá? Si a la materialidad la calculo en base a lo que conocía del histórico, muchas más cosas van a ser materiales, porque tengo una materialidad más baja, voy a tener que hacer más procedimiento de auditoría, a lo mejor sobreaudito, por sobre todas las cosas voy a ser poco eficiente. Si la materialidad la calculo mal y me voy, ahí el problema es otro tipo de problema, me van a quedar cosas sin auditar. Entonces, sentarse a pensar cómo evalúo la materialidad, qué pasa a ser relevante o no sobre un conjunto de cifras ajustadas nuevas que a hoy no conozco, creo que es el principal problema de los auditores frente a un estado contable ajustado. Entonces, frente a estas cosas, el ajuste pasa a ser similar a cuando vengo con una materialidad basada en el resultado del ejercicio y me encuentro con una empresa que un año da pérdida, otro año da ganancia, el resultado está muy cerca de cero, todo pasa a ser material. Quizás me tengo que pasar a otro tipo de parámetro, un tipo de parámetro que esté más fácil de estimar y que de alguna manera sea más rápido de computar, aunque no tenga todo completado el ajuste. Por ejemplo, un porcentaje de ventas. Ajustar las ventas pareciera ser una cosa más o menos sencilla, fácil de calcular al inicio, mucho más fácil de tener la estimación previa de cuánto me va a dar el resultado del ejercicio. Entonces, cambio el esquema de parámetros y documento que mi materialidad va por otro tipo de parámetro, no por el resultado del ejercicio, sino, por ejemplo, por el monto de las ventas o por el monto del patrimonio, que a lo mejor también puede ser más representativo. Estas cosas, en la generalidad de las pequeñas empresas, pueden no ser relevantes, pero en el entorno de empresas, por ejemplo, que estén utilizando y opinando bajo NIAs, que cada vez hay más, esto puede ser un tema serio si no lo tratan en forma adecuada. Y además, de vuelta, no llegar a que audito de más o audito de menos, porque cualquiera de las dos alternativas realmente es complicada. Cuando yo reviso, por ejemplo, las altas de bienes de uso o los gastos de administración y hago un testeo de gastos de administración hasta cubrir el 40% del total de los gastos. Yo voy a ir viendo facturas históricas, que cuando después lo comparo contra el 100% de los gastos ajustado por inflación, a lo mejor no me quedé mucho menos del 40%. Ahora, ¿es razonable ver más facturas si lo único que sucedió no es que hubo más transacciones, sino que esas transacciones que vi se ajustaron? Entonces, esas son todas las cosas que hay que analizar al momento de ver los temas de materialidad. Porque yo termino opinando sobre un estado contable ajustado por inflación. En consecuencia, todo lo que decida debe estar en ese entorno ajustado por inflación. En la etapa de ejecución, entonces nos pusimos de acuerdo que cualquier conclusión se tiene que hacer sobre las cifras ajustadas. No las tengo hasta último momento. Entonces, voy a tener que hacer una constante revisión hasta tener las cifras en la mejor estimación ajustadas. ¿Qué procedimientos en este entorno merecen cierta consideración al ajustarlos? Uno que puede generar muchos problemas si estoy frente a una empresa de bienes de uso muy antiguos, que no están amortizados en su totalidad o que les queda años por amortizar y que anda con algunos problemas de rendimiento. Es posible que al subirme los bienes de uso ajustados por inflación, si el negocio de esa empresa no subió en la misma medida, puedo estar frente a un valor tan alto de bienes de uso que deba generar un análisis de revalorización, de análisis de desvalorización y de chequear si estoy frente al valor recuperable o debo
trabajar con alguna previsión por deterioro. Podemos estar frente a muchas empresas que deban hacer frente a esta circunstancia. ¿Cuándo voy a saber eso? El día que tenga la cifra de bienes de uso ajustada y, por otro lado, el resultado total del ejercicio y la perspectiva económica de la empresa. Y la otra es la revisión analítica sobre las cifras ajustadas. Todos nosotros como auditores, el último día antes de firmar el balance, agarramos el balance y tratamos de verlo. Esto, la prueba global me da o no me da. Ahora las cifras van a ser distintas. La comparación contra el año anterior, una de las cosas que sucede, de alguna manera lo transmitió el doctor Serpa antes, la inflación, el no reconocimiento de la inflación enjuagaba muchas cosas. Ahora, las cifras ajustadas requieren mayor precisión cuando uno analiza por qué subieron las ventas, por qué bajaron los costos, por qué subieron los gastos, por qué me subieron la amortización. Y todo ese análisis lo tengo que hacer en base a esas cifras ajustadas. Y finalmente, la revisión del cálculo del ajuste por inflación. Lo que llamamos la prueba del RECPAM o la prueba del REI, donde tengo que tener en claro si las posiciones monetarias a partir de las cuales calculo están correctas, si se hicieron las adecuadas segregaciones de resultados reales en la parte financiera, las imputaciones a los distintos periodos, cuántas cuentas dependen de variaciones patrimoniales ajustadas. Si partimos de la base de que usamos la simplificación que vimos a la mañana de presentar en una sola línea los resultados financieros y por tenencia, incluyendo el resultado por cambios al poder adquisitivo de la moneda, no hay forma de probar el RECPAM. No intentemos hacerlo porque no se puede probar. Esa es una cifra que sale por diferencia, difícil de probar. Si llegara a probarlo, lo más factible es que no me dé exacto. Cualquier prueba que haga para probar el RECPAM, si de casualidad me da la cifra del RECPAM, está mal hecha. Esa era una premisa que usábamos en los 80 y en los 90. Si me da una diferencia, ¿esa diferencia es un ajuste no registrado? No, porque estoy probando, o sea, calculo el RECPAM por este lado, voy por esta otra vía a probarlo. Es una sumatoria de estimaciones. Entonces, que a nadie se le ocurra proponer un ajuste porque no le da la prueba del RECPAM y que nadie intente probar un RECPAM, que es un globo de intereses financieros, diferencia de cambio, etcétera, etcétera. Aquellos que hicieron un adecuado cálculo de los resultados financieros, un adecuado cálculo de la diferencia de cambio y de todo el resto de los temas, están en condiciones de empezar a hacer una prueba del RECPAM un poquito más seria. Entonces, no se vuelvan locos si el RECPAM no da o cómo pruebo el RECPAM. Y algunas otras consideraciones finales. Cuando tengo el último estado contable ajustado por inflación, puede ser que tenga cifras muy distintas a lo que venía teniendo. Y cifras muy distintas a lo cual la sociedad venía tomando decisiones y gestionando. Entonces, ojo, si estoy frente a una empresa con préstamos, con cumplimiento de covenants, las nuevas cifras ajustadas se me pueden haber desbalanceado totalmente, índices de financiación, índices de rentabilidad, covenants estipulados se me pueden haber modificado sustancialmente. Alerta a los empresarios a sentarse con los bancos. La condición financiera de la empresa no le cambió el balance que ahora registra el efecto de la inflación sobre esas transacciones. Entonces, y le pasa a todo el mundo en Argentina. En consecuencia, sentarse con un banco a redefinir los covenants es algo que quizás muchas empresas hoy endeudadas deberían estar empezando a gestionar. Podría ser el caso también que esto de tener a la luz el efecto de la inflación haga luz sobre circunstancias que lo histórico tapaba. Entonces, ojo, temas de empresa en marcha. Hubo varias preguntas que decían, bueno, ¿qué pasa si el patrimonio neto me da negativo después del ajuste por inflación? ¿Está mal hecho el ajuste por inflación? El patrimonio neto
es el efecto del ajuste por inflación no puede dar patrimonio neto. Si la sociedad tenía patrimonio neto positivo, el ajuste por inflación no te va a generar patrimonio neto negativo. Lo que seguramente te va a producir es, adentro del patrimonio neto, un desbalanceo distinto entre las cifras de capital y de resultados acumulados, como estuvimos viendo. Pero producto del ajuste por inflación no voy a generar patrimonio neto negativo. Pero sí puede hacer evidente algo que estaba tapado por lo histórico de que tengo un problema de empresa en marcha. O no, al contrario, ahora demuestro la verdadera ganancia que tenía, que antes decía que era menos. Me pueden cambiar los flujos de fondos, por supuesto, como ya lo vimos antes. Ojo con los hechos posteriores a partir de las nuevas cifras ajustadas. Y todo esto verlo en el impacto que podría tener en la carta de gerencia si correspondería colocar algún párrafo adicional o alguna consideración especial. Llegado acá, hice el ajuste por inflación, hice todos los procedimientos de auditoría, estoy al momento de hacer las conclusiones finales y el informe. Debo revisar las notas o los estados contables, hoy no nos detuvimos mucho en las notas. Ojo que en la nota donde explico la forma, el criterio de evaluación y la base de presentación del balance, debo exponer la opción elegida dentro de las opciones que tenía y las simplificaciones que utilicé y que son autorizadas, si las usé bien. Y luego, finalmente, el informe final. Frente al informe final, dos consideraciones. Si el ajuste se hizo en forma adecuada, da lo que da, el balance registró todo lo que tenía que registrar, no tengo ninguna limitación en el alcance, no hay un informe especial en un entorno ajustado por inflación. Es el mismo, porque las normas contables ahora tienen el ajuste por inflación, hice todos los procedimientos del caso, concluyo de la misma manera, se acabó. Nadie pida el informe del auditor para el ajuste por inflación. Es el mismo. El problema sucede cuando el balance no está ajustado. Por ejemplo, lo que ahora va a tener las empresas que tienen como regulador al Banco Central al 31 de diciembre del 18, cuando la norma contable dice hay que ajustar por inflación y el Banco Central dice no lo ajuste hasta el año 20. Entonces ahí ese balance no está de acuerdo con una norma contable, está de acuerdo con una norma del regulador. Entonces, gracias a Dios, la RT37 considera y contempla la existencia de estas situaciones donde hay una partecita por ahí que se llama informes de cumplimiento, donde yo tengo la obligación de opinar sobre un estado contable que no está hecho de acuerdo con la base de las normas contables vigentes en el país. En consecuencia, tengo que cambiar la forma de escribir ese informe de auditoría, transformarlo en un informe de cumplimiento, no opinar sobre que presentan razonablemente las cifras de acuerdo con las normas contables, sino que presentan las cifras de acuerdo con las normas que el Banco Central me pidió hacer. Lo cual no quiere decir que no tenga que revisar, sino que el colador por el cual filtro las cosas que hizo la empresa es distinto. En vez de ser las normas contables profesionales, son las normas del regulador. Ahí sí cambia el informe del auditor. Ahí sí necesito enfatizar que ese balance no está hecho de acuerdo con las normas contables en un párrafo de énfasis y ahí sí eventualmente deberé incorporar otro párrafo de cuestiones relevantes en la medida que esa dispersión de la norma contable a la norma que me exige el regulador sea de una variación y una significatividad tan grande que cualquiera podría llamar a duda entender ese balance o generar alguna mala interpretación sobre esa toma de decisiones. Un puntito aparte para los síndicos. En las preguntas vienen muchísimas preguntas vinculadas al patrimonio neto, a la distribución de utilidades, qué pasa si distribuye utilidades y ahora no existen, ahora son pérdidas. El gran tema del primer año del arranque, desde nuestra responsabilidad profesional, va a venir mucho por hacerlo bien y por ver qué le pasa al patrimonio neto de la empresa. Esto puede llegar a la luz de que haya habido distribuciones que en un momento, que en un estado de moneda constante no hayan podido haber sido utilidades, en consecuencia no deberían haber habido distribuciones. Lo que acá tenemos que tener en claro es que el balance legal
hasta el día en que arranca el ajuste por inflación era el histórico. Si la empresa, frente a un balance histórico, que era el que tenía obligación de hacer, distribuyó utilidades, las utilidades están bien distribuidas, legalmente hablando, y si tenía caja además para pagarlas. Cuando ahora me entero que esas utilidades no eran tales y hoy las analizo, hay algunas posibilidades que están muy claras en la resolución de la CNB y que de alguna manera las interpreta también la IGJ. Puedo hacer alguna absorción al inicio o al cierre del primer año de manera tal de enjuagar resultados acumulados negativos con reservas o inclusive con ajuste de capital. Ad referéndum de la asamblea que vea ese estado contable, de manera tal de que la situación patrimonial no sea una situación de muchísimo capital y muchísima pérdida y quede de alguna manera más limpio ese patrimonio neto, con una muy buena explicación en nota, con una muy buena explicación en la asamblea y una aprobación por parte de esa asamblea. En la medida en que eso se pueda presentar, no hay problema de hacerlo. Si somos síndicos, ahí la cosa se complica un poquitito más, porque si bien el estado contable legal era histórico y se distribuyeron utilidades históricas legalmente bien, puede venir ese cuestionamiento de, bueno, ¿y el síndico no tendría que haberme alertado que la propuesta de utilidades en un entorno ajustado por inflación que ya se venía no hubiera correspondido hacer? Y ahí hay un tema que acerquémonos a las propuestas de directorio si somos síndicos, chequemos cómo vienen las cifras en los estados, en la parte patrimonial de los estados contables, porque ahí sí podríamos tener que revisar la situación hecha y a lo mejor incorporar algún párrafo adicional en el informe o hacer alguna aclaración adicional o incorporar algún párrafo especial en la carta de gerencia. Ojo particularmente también con las circunstancias donde el regulador ya me dijo que diciembre del 18 no es ajustado por inflación. En consecuencia, las cifras históricas del 18 son las que se van a usar para distribuir. Y ya sé que esas cifras en un entorno ajustado por inflación serían totalmente distintas. Entonces, acá hay un juego muy prolijo entre lo legal y lo permitido. No me tengo que apartar, de vuelta, que lo legal es lo legal. Una empresa que en cifras históricas, siendo su regulador que le pide cifras históricas, llega a una utilidad distribuible y decide distribuirla y tiene caja para distribuirla y la va a distribuir. Y yo síndico, yo auditor, sé que esa cifra histórica no sería jamás la ganancia que va a distribuir, no puedo negarme, no puedo negarle a la empresa que distribuya. Creo que mi responsabilidad termina en alertar que esa cifra podría ser distinta, pero que aún siendo la que es la legal, porque si no vamos a tener hondanada de juicios de balance falso o de cosas raras, que no es el objetivo. Porque los reguladores fueron muy claros en que autorizan que no se presente el estado ajustado por inflación. ¿Queda claro? Bueno, hasta acá la parte de auditoría. Un mensaje final de Sergio con su nueva comisión y vamos a las preguntas, que hay un montón y desde ya les digo que difícilmente podemos contestar todas, pero ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Les quiero presentar a Sergio Cravero. En realidad se llama Reinaldo Sergio Cravero, pero Reinaldo no le gusta. Así que él es, la gente lo conoce como Sergio Cravero. Sergio Cravero es un excelente auditor, experto auditor, muy experto en temas de IFRS internacionales y con mucha experiencia en el trabajo en empresas de oferta pública, de todo tipo. Lo que hemos hecho en el Consejo en los últimos meses fue crear una nueva comisión
la Comisión de Actuación Profesional en Empresas de la Oferta Pública. Y la idea es que Sergio le cuente de qué se trata, invitarlos a participar. Creo que varios de ustedes se pueden sentir gratos en participar en ese tema y centrarnos específicamente en el tema de las pymes y la oferta pública, que como les decía al principio de todo, estamos en un momento donde las pymes necesitan financiarse, los bancos están resultando caros. Nosotros como profesionales tenemos la obligación de transmitirle a esas pymes que hay otras fuentes de financiación más baratos y que hay herramientas disponibles. Sergio. Gracias Silvia, buen día a todos. Vamos a tratar de hacer, como decía Silvia, algunos anuncios parroquiales más que nada en unos minutitos. A ver si esto va. Como les comentaba Silvia, a fines del año pasado el Consejo creó la Comisión de Actuación Profesional en empresas que participan en la oferta pública y dada la coyuntura y la cantidad de temas que habían, esta comisión empezó a funcionar antes de lo que en general empiezan a funcionar las comisiones todos los años, con lo cual ya en enero tuvimos una primera reunión y esta semana ya tuvimos la segunda reunión. El objetivo fundamental de esta comisión es que tengamos un canal de comunicación y un diálogo que pueda ser fluido y productivo entre los profesionales que actúan en empresas que están en el ámbito de la oferta pública y los reguladores. Dada la buena experiencia que hay en otras comisiones que tienen el mismo objetivo, como la Comisión de Entidades Financieras, lo que decidió el Consejo es constituir esta comisión buscando cubrir un vacío, un hueco que había, que era la comunicación entre los profesionales y los reguladores. Con lo cual, ese es el objetivo fundamental de la comisión. Dentro de, para llevar adelante y cumplir ese objetivo, lo que apuntamos a hacer en la comisión es analizar en forma específica y continua todas las actividades que hacen o que desarrollan las empresas que hacen oferta pública de sus títulos valores, dar respuesta a problemas o situaciones concretas de la actuación del profesional en forma coordinada con los reguladores. Y ahí, cuando vean el plan de trabajo y lo que hicimos en estas dos primeras reuniones, a lo que apuntamos es a tener alguna solución, alguna alternativa, alguna guía de aplicación práctica, oportuna y consensuada con la visión de los reguladores, de forma tal que los profesionales, sean los profesionales en las empresas o los auditores, cuando toman una decisión, arman una política contable, toman un determinado camino, tengan la tranquilidad que esto está visto por los reguladores y que los reguladores no tienen una objeción respecto de esos tratamientos. Muchos temas de coyuntura que ahora les voy a comentar, muchos relacionados con el ajuste por inflación, obviamente, pero más allá de esos temas de coyuntura, el objetivo de esta comisión es poder desarrollar una agenda de mediano y largo plazo para todos los profesionales que actúen en este ámbito, ¿sí? Entonces, tenemos el doble foco entre lo urgente y que tenemos que ir resolviendo, y creo que el valor de la comisión va a ser poder dar respuestas concretas y oportunas y la creación de una agenda conjunta de mediano y largo plazo. En los temas de coyuntura, cuando fijamos en la primera reunión el plan de trabajo de este año, obviamente el primer tema que aparece es ajuste por inflación. Y de hecho nuestra reunión de esta semana básicamente se enfocó en temas de aplicación práctica para las empresas que están en la oferta pública relacionados directa o indirectamente con el ajuste por inflación, pero también hay otros temas que tenemos en la agenda y que vamos a tratar en las próximas reuniones relacionados con la NIF 16, que es la nueva norma de arrendamientos que se empieza a aplicar este año, o con los efectos contables de aquellas entidades que entren en el revalúo impositivo que prevé la ley 27430. Así que la idea es ir, estos temas de coyuntura, ir
tratándolos y resolviéndolos rápido, con lo cual esta agenda se va a ir modificando, es esperable que se vaya modificando reunión tras reunión y podamos ir sacando temas porque los resolvimos y agregando los temas nuevos que le van surgiendo a los profesionales. Y después, por otro lado, tenemos lo que yo les decía, la construcción de la agenda de mediano y largo plazo, donde ahí lo dividimos en 3 áreas principales. Una que tiene que ver con reportes financieros y aspectos contables, y ahí el foco de la comisión no está en meterse en la interpretación o la opinión sobre normas contables, para eso está la SEC. La idea es nosotros enfocarnos en aquellos aspectos que afectan el día a día del profesional. Acá estamos, dentro de este capítulo, estamos viendo temas de tecnología, o sea, cómo se siguen presentando los estados financieros a la CNB, la implementación de las taxonomías XBRL o cosas similares, la presentación de papeles que sigue existiendo, o cómo funciona la autopista de información financiera, ese tipo de aspectos, el mantenimiento de los libros societarios y la forma en que las compañías todavía siguen manteniendo libros y papeles, digamos. Entonces, en la parte de reportes financieros y aspectos contables, un poco el foco o lo que queremos construir es algunos cambios y algunos temas relacionados con esa actuación del profesional o esas cosas a las que se enfrenta en el día a día. El segundo área tiene que ver con un esquema un poco más amplio, lo que es el reporte corporativo, y ahí tenemos varios temas que queremos empezar a tratar con más detalle, que incluyen toda la información que está por fuera de los estados financieros, memoria, reseña, y más allá de eso, los temas que a los usuarios de la información de los inversores y otras partes interesadas de aquellas entidades que están en oferta pública les interesan. Temas, aspectos de gobierno corporativo, aspectos que pueden estar relacionados con otras mediciones que son importantes, balance social o de alguna forma algo más integrado como puede ser el reporte integrado. Y el último área, digamos así, dentro de los grandes capítulos que estamos viendo, tiene que ver con aspectos de auditoría, o sea, cosas que afectan a los profesionales que actuamos o interactuamos con entidades que hacen oferta pública desde nuestro rol de auditores. Ahí, en este año, probablemente el foco va a estar dado en lo que tiene que ver con el nuevo informe de auditoría y la descripción y la explicación de los aspectos claves de auditoría, y también sobre el nuevo esquema de control de auditores que implementó la CNB. Ahora, como decía Silvia, digamos, este es un poco el objetivo de la comisión o las grandes áreas de la comisión. Todo esto está cruzado transversalmente por un tema, un foco muy importante que tenemos en la comisión, que es la problemática de las pymes en la oferta pública y cómo las pymes se pueden incorporar a la oferta pública y cuál es la problemática de los profesionales actuando o relacionadas con pymes que quieren entrar o que están en la oferta pública, ¿sí? Los temas de coyuntura, ya estuvieron hablando mucho de ajuste por inflación. Acá, para que tengan presente, hay muchos de los temas que surgieron en esta reunión tienen que ver con el impacto que tiene el ajuste por inflación en lo que mencionaba Silvia antes de distribución de dividendos, determinación de resultados y efectos societarios, o ya sea legales o de cumplimiento de la normativa de CNB, cuando aparecen ahora los balances ajustados por inflación, ¿sí? Estos son temas que venimos discutiendo en la primera reunión y en la segunda reunión de esta semana, y la expectativa que tenemos es poder comunicar lo más rápido posible los temas que fuimos discutiendo, de forma tal que los profesionales tengan acceso, digamos, al menos a esas discusiones, y en función de eso puedan actuar en las compañías o como auditores en cada tema. Los otros dos temas los mencioné en la agenda, que está un poquito más detallado.
cuáles son las preguntas puntuales que ya tenemos identificadas y que nos vamos a enfocar a tratar en las próximas reuniones. Y como les decía, para finalizar, a ver, el tema de la problemática de las pymes en la oferta pública es un punto fundamental, un área fundamental del plan de trabajo de la comisión. Ahí hay algunos datos que surgen del informe trimestral que emite la CNB de las pymes en oferta pública, donde pueden ver que el financiamiento acumulado en el mercado de capitales en 2018 superó los 1.500 millones de dólares. Si eso uno mira el crecimiento en la última década, representa un crecimiento geométrico del 16,8%. En dólares. En dólares, sí, esto medido en dólares. Un dato que por ahí uno no lo espera ver, a diciembre del 2018, 44% de las empresas con oferta pública son pymes. Con lo cual, en cantidad de emisoras, de empresas registradas, creo que esto muestra de alguna forma que la oferta pública no es para un grupito selecto de empresas o con determinadas características. Prácticamente la mitad de las empresas que hoy están en oferta pública son pymes. Esto se aceleró de manera fuerte desde la entrada en vigencia del ABN Simple. Fíjense, ahí pasaron las emisoras PYME de 74 a 144, y en ese periodo, desde la entrada en vigencia del ABN Simple, se emitieron 89 obligaciones negociables simples por casi 1.100 millones de pesos, ¿no? Entonces, creo que uno viendo estos datos, acá el cuadro por ahí no se ve, no se llega a ver en detalle los números, pero lo que muestra esto es el crecimiento del financiamiento total PYME por tipo de instrumentos, fideicomisos financieros, las ON simples, pagaré y el más grande, digamos, que es el tema de los cheques de pago diferidos, ¿no? Que sigue siendo la herramienta que más utilizan las pymes. Pero uno ve claramente en el gráfico, primero, el crecimiento que han tenido, el financiamiento de pymes a través de herramientas que están en la oferta pública, y de alguna forma esto destierra el cuco, o decir, yo no puedo estar en la oferta pública si soy una pyme. Lo mismo, esto no se ven los números, creo, ¿no? Pero van a tener el material sí. disponible. Y yo tampoco los leo ahí. Este otro cuadro, pero es simplemente para que lo tengan como referencia, muestra las tasas que por tipo de instrumento, las tasas de interés del costo financiero que tiene una pyme y que es la columna de la derecha, la de mi derecha, digamos, y la tasa que tienen las grandes empresas para cada tipo de instrumento. Y uno ahí lo que puede ver, en la parte de arriba, donde está la parte de financiamiento privado, se nota la diferencia que hay de mayor costo para las pymes, cosa que cuando uno lo mira a nivel del financiamiento en la oferta pública, ese costo o esa diferencia entre la tasa que tienen las empresas grandes y las pymes se achica mucho. Con lo cual, para cerrar, y creo el mensaje que me parece importante transmitirles, y que nosotros desde la Comisión estamos tratando de fomentar y de comunicar, es que en el mercado de capitales existen herramientas e instrumentos de financiación que permiten a las pymes acceder al capital a costos, en algunos casos comparables con los que tienen las empresas grandes. En algunos casos le permiten acceder a financiamiento, cosa que en el financiamiento privado por ahí en este momento está muy, muy restringido. No es complejo el acceso, o no es tan complejo como por ahí uno piensa, y teniendo una gestión y una administración ordenada y un estado contable auditado, se da el puntapié inicial y se puede arrancar. Y como les decía recién, probablemente en el contexto actual,
la oferta pública o la financiación a través de algunas de estas herramientas sea por ahí la única posibilidad que tiene una pyme de financiarse cuando el crédito privado está por ahí muy restringido para estas compañías. Con lo cual, para finalizar, como decía Silvia, los invito a que todos los que tengan actuación o estén relacionados con entidades que hacen oferta pública o que quieren, o que están en proceso, que quieren, se acerquen a la comisión. La comisión es abierta y creo que se enriquece mucho la discusión y más allá de la discusión, la formación de la agenda de los temas que pretendemos tratar. Entonces, con el aporte de las situaciones que distintas personas, distintos profesionales tengan, creo que podemos enriquecer mucho esa agenda y tenemos la ventaja que en la mesa de la comisión están sentados los reguladores, con lo cual hay un diálogo que realmente en las dos primeras reuniones resultó ser muy productivo y donde los temas se arman, la agenda se arma de todos lados, del lado de los profesionales que están en empresas, de los auditores, y también del lado de los reguladores que traen temas a la mesa que son importantes. Con lo cual quedan todos invitados a sumarse. Y esta comisión es una comisión de ejercicio profesional, por lo tanto, interactúa con las comisiones de estudios técnicos, con la comisión de estudios de auditoría, con la comisión de estudios de contabilidad. También ahí lo veo al señor Zambito con la comisión de pymes, va a tener que trabajar un montón en conjunto. La idea es que cada vez más hagamos lo que sucede en la vida real, ¿no? Seamos interdisciplinarios y generemos asociatividades especiales en cada uno de los temas que tenemos que tratar. Se reúne los días martes, el cuarto martes de cada mes a las 12 del mediodía. 12, casi almorzando, pero no almorzamos. Hacemos dieta. Bueno, después no podemos quedar a almorzar. Es una buena excusa. Es una buena excusa. Bueno, muchas gracias, Sergio. Aplaudimos. Bueno, vamos al... el nivel de preguntas de hoy superó todo lo que pensábamos. Yo les propongo 2 o 3 cositas cortas. Hay muchas preguntas que vienen en el mismo sentido que voy a tratar ahora de transmitirlas. El 11 de marzo a las 18 horas está prevista una reunión complementaria del ciclo que la pensamos básicamente para sacar las dudas de estos eventos, que también se va a pasar por streaming y va a quedar grabada en el canal YouTube. Yo me comprometo ante ustedes a que estas preguntas en su gran mayoría van a ser tema de ese evento, que va a ser un evento corto de 2 horas. Y la verdad, las preguntas vienen mucho de la mano de ¿qué hago con la declaración jurada de impuestos si parto del balance ajustado del histórico? La AFIP no se expidió. Lo que nosotros venimos escuchando de la AFIP es que el balance que va a haber que presentar es el ajustado por inflación. La primera cifra del resultado del ejercicio va a ser el resultado del ejercicio ajustado por inflación y a partir de ahí vendrán los ajustes hacia la evaluación fiscal, uno de los cuales va a ser saco el ajuste por inflación. Y no hay otra decisión hasta ahora. Sinceramente dudo que haya alguna otra decisión. Todo puede pasar, pero cada vez se separan más los mundos contables del mundo impositivo. En consecuencia, muchas preguntas que venían de la mano, ¿qué hago con la contabilización del revalúo impositivo? El revalúo impositivo no se contabiliza, es un revalúo a los efectos impositivos. Lo único eventualmente que voy a contabilizar es la salida del pago del impuesto por el revalúo. Y me puede afectar, por supuesto, en el impuesto diferido. Pero el revalúo impositivo no se contabiliza. Muchas preguntas vinculadas a qué hago con una cooperativa o con una mutual que esté en la órbita de la INAES, con la INAES sin haberse despedido. Si me llega el vencimiento y mientras la INAE no se expida, histórico. Pero como el histórico no es la norma contable vigente, habrá que usar informe de cumplimiento, lo que yo les decía en la parte anterior. Prórrogas. Hay mucha reticencia al otorgamiento de prórrogas para estados contables. La CNB nos transmitió que aceptó
una prórroga que la hizo pública para los trimestrales de diciembre, primer ejercicio que había que ajustar, para los trimestrales que tienen, por ser trimestrales, 40 días de vencimiento. Y en 40 días, primer año de ajuste, no se llegaba, lo extendió a el equivalente al primer año de ajuste de un cierre anual. Entonces vencen la semana que viene. Pero 6 de marzo los trimestrales. 6 de marzo. Los anuales, unos días antes del 11 de marzo, que es el del anual. Prórrogas a las empresas que tienen que presentar el 11 de marzo en CNB, hasta ahora no están dadas. Hay muchos pedidos. La primera respuesta que escuchamos es no va a haber prórrogas. Hay mucha vocación del mercado de capitales de conocer rápido las cifras ajustadas para que no se generen más incertidumbres de las que hoy hay, de cuánto me van a dar los balances de las empresas, que no sé lo que me van a dar en el entorno ajustado por inflación. Eso no descarta de que situaciones puntuales presentadas a la CNBV, casos puntuales, se puedan resolver uno a uno, pero no percibo que haya una resolución que diga prórroga para todo el mundo, ¿no? En el caso de IGJ lo mismo, serán los vencimientos de las asambleas como van, y hasta ahí nos ponemos. Hay muchas preguntas, básicamente las que vinieron al principio de todo, y muchas vinieron por la web, que en mi modo de ver fueron resueltas durante toda la función, y hay algunas otras cosas muy específicas de industrias muy puntuales, como pueden ser temas de algunas industrias financieras y demás. Eso vamos a tratar de ponerlo para la reunión del 11 de marzo. Yo lo que les aconsejo, si me permiten el tupé de darles un consejo, es mediten todo lo que hoy se escuchó, vayan al cuaderno 100, que está muy claro y lo tienen palpable el ejercicio, vean este material va a salir en la web, si no sale esta tarde, saldrá mañana a la mañana en la parte de los ciclos de conferencia. Hoy lo que tenemos en la web armado es que si ustedes van a herramientas profesionales, capacitación, por comisiones, la comisión cuando buscan contabilidad de auditoría, ahí aparece la lista de todos los últimos eventos que hubo. Entrando a cada uno de los eventos van a encontrar el resumen de lo que fue el evento, el material que se utilizó en los slides y la grabación que está en el canal YouTube para tenerlo más fácil. Si no, entran a YouTube o le dicen a algún nieto, a algún hijo que entre a YouTube y en vez de poner Pepa, pongan Katka, y ahí encuentran todas las reuniones. Es el bebé que tenemos nuevo. Katka. O ciclo de actualización. Sí. Si entran a YouTube y ponen ciclo de actualización o consejo, ahí entran al canal Consejo en YouTube y ahí están todos los materiales. Son videos de 4 horas, van buscando, o sea, escuchan la primera parte más o menos del orden de cómo viene la mano y van buscando como los días de hoy. Dónde están, ¿no? Va a estar subido todo a YouTube esto también. Está subido y Todo. creo que en este momento no está subido, pero es porque hay que compaginarlo, enlatarlo y subirlo. Calcúlenle, mañana tienen todo, o sea, el que quiere estudiar en carnavales todo este material lo va a tener. Palabra de Silvia. ¿Okay? Como esto está todo subido de lo del año pasado, esto es como una maratón de Netflix. Ponen todos los Katka del año pasado, suben y dicen, me terminé la temporada 1, ¿no? Bueno, va a ser más o menos inició así. la temporada 3. Claro, esta es la temporada 3. Pueden ir siguiendo por temporadas el Katka, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a todos. La próxima reunión es el 21 de marzo, donde además seguramente decir algo de ajuste por inflación, vamos a concentrarnos en lo que siempre fue la primera reunión del ciclo, que es centrados en los temas puntuales del cierre de diciembre del 18, donde ajuste por inflación es uno, pero hay otras cosas más, porque la vida siguió andando en las otras cosas, hay novedades en la UIF, hay novedades en todas partes. Vamos a tratar de que en la próxima reunión del 21 de marzo tengamos una mezcla más de temas, no solamente dedicar al ajuste por inflación. El 11 de marzo, todos invitados para que participen de la RCIT, donde vamos a hablar solo de ajuste por inflación y de estas dudas. ¿De acuerdo? Gracias a todos. Gracias. ¿A qué hora, Silvia? Preguntan. A las 18 horas, el 11 de marzo. 18.